Era el año pasado, cuando tuve que tomar un trabajo nocturno en un pequeño supermercado 24 horas. Necesitaba dinero y el turno era el único que podía ajustar a mi horario. Mi trabajo era sencillo: reabastecer los estantes, mantener la limpieza y cuidar la caja. Las primeras noches fueron tranquilas, casi aburridas, con 1 o 2 clientes entrando de vez en cuando. Sin embargo, en la cuarta noche, algo extraño comenzó a pasar. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché un ruido en el pasillo de los congeladores, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Caminé hacia allá con mi linterna en mano, pero no había nadie, ni siquiera un producto fuera de lugar. Fue raro, pero no le di importancia. Esa misma noche, a eso de las 3, mientras revisaba el inventario detrás de la caja, las cámaras de seguridad comenzaron a parpadear. No se apagaron del todo, pero las imágenes se distorsionaban como si hubiera interferencia. Fue entonces cuando noté algo. En una de las cámaras, que apuntaba al pasillo de los cereales, parecía haber una figura parada. Al principio pensé que era un cliente, pero cuando miré de cerca, mi corazón se detuvo por un segundo. La figura no se movía, y estaba de espaldas a la cámara, completamente inmóvil. Me levanté de golpe y caminé hacia ese pasillo, tratando de mantener la calma. Al llegar al lugar, no había nadie. Los cereales estaban perfectamente ordenados, como si nunca hubiera habido una persona allí. Volví a la caja sintiéndome un poco nervioso, pero decidí no pensar demasiado en ello. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Pero justo cuando me senté de nuevo, escuché un sonido que me heló la sangre, el sonido de pasos, claramente viniendo del techo. Miré hacia arriba, y el sonido se detuvo. Esa noche no pude dejar de sentir que algo me estaba observando. Cada vez que pasaba frente a las ventanas del supermercado, tenía la sensación de que alguien me estaba mirando desde afuera. Pero cuando revisaba, no había nadie. A las 5 de la mañana, cuando mi reemplazo llegó, me apresuré a salir. Estaba seguro de que todo había sido producto de mi imaginación, de estar solo y agotado durante tanto tiempo. Sin embargo, al salir del supermercado, noté algo que nunca olvidaré. Justo en la acera frente a la puerta había huellas frescas, como si alguien hubiera estado parado allí toda la noche. La siguiente noche decidí llevar un rosario en mi bolsillo, no porque sea muy religioso, sino porque algo en el ambiente me hacía sentir que necesitaba protección. A eso de las 2:30, mientras reabastecía el pasillo de los productos de limpieza, escuché un sonido débil, como una especie de susurro. Al principio pensé que era el aire acondicionado, pero el sonido era demasiado claro. Decía algo que no entendía, palabras que parecían en otro idioma. Seguí el sonido hasta el pasillo de las latas, y al dar la vuelta, vi algo que me dejó paralizado. En el suelo, había una de las latas, rodando lentamente de un lado a otro, como si alguien la hubiera empujado. No había nadie a la vista, pero podía sentir que no estaba solo. El sonido de los susurros se hizo más fuerte, y pude distinguir una palabra que se repetía: vete. Salí corriendo hacia la caja, y en ese momento las luces del supermercado comenzaron a parpadear. Fue como si el lugar entero se sumergiera en una atmósfera extraña, casi irreal. Miré las cámaras de seguridad, y ahí estaba de nuevo, la figura. Era más clara esta vez. Estaba en la entrada del supermercado, mirándome directamente. No tenía rostro, pero sus ojos eran como 2 manchas negras que parecían absorber la poca luz del lugar. Era un invierno helado cuando conseguí un trabajo en un pequeño almacén de suministros en las afueras de la ciudad. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Las tareas eran simples: recibir entregas, revisar inventarios y vigilar las cámaras de seguridad. No me molestaba la soledad, de hecho, lo prefería. Pero desde la primera noche, algo se sintió fuera de lugar. El edificio tenía un aire pesado, y aunque estaba solo, siempre sentía que alguien más estaba ahí. La primera semana todo fue relativamente normal,
aunque las luces parpadeaban más de lo que deberían. Pensé que sería el sistema eléctrico viejo, pero lo raro era que solo pasaba cuando estaba en el pasillo trasero, donde guardaban cajas antiguas de archivo. Había algo en ese lugar que me ponía incómodo. El aire siempre era más frío allí, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Pero no había ventanas. Nunca le di mucha importancia, hasta que una noche escuché algo. Eran las 3 de la madrugada, y estaba terminando de revisar el inventario cuando escuché un ruido metálico viniendo del pasillo trasero. Era como si alguien hubiera empujado una caja contra el suelo. Al principio pensé que podría ser una rata, así que agarré una linterna y fui a investigar. Pero cuando llegué, todo estaba en su lugar. Ni una sola caja fuera de lugar, ni un solo indicio de algo vivo. Solo ese frío extraño que me envolvía, casi como si estuviera respirando. Volví a mi escritorio, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero entonces lo vi en las cámaras de seguridad. Una figura, borrosa pero claramente humana, caminando por el pasillo trasero. Mi corazón se detuvo por un segundo. No había nadie más en el edificio, yo mismo había revisado todas las puertas y las cerraduras. Traté de enfocar la cámara, pero justo cuando lo hice, la figura se detuvo y volteó hacia la cámara. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Apagué el monitor y me alejé, mi respiración era rápida y mi corazón latía con fuerza. Intenté llamarme a mí mismo a la calma, diciéndome que quizás era un fallo en la cámara o mi cansancio jugando conmigo. Pero entonces la puerta del pasillo trasero se cerró de golpe. El sonido resonó como un trueno en el silencio del almacén. Me levanté, mi mente dividida entre correr hacia la puerta principal o quedarme quieto. Decidí acercarme para ver qué estaba pasando. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Cuando llegué a la puerta, estaba cerrada con seguro, igual que como la había dejado. Pero lo más extraño fue lo que encontré en el suelo frente a ella. Era una llave vieja, oxidada y completamente desconocida. No pertenecía al almacén, eso lo sabía. La levanté con cuidado, pero cuando lo hice, sentí algo detrás de mí. No puedo describirlo, pero era como si alguien estuviera de pie ahí, justo detrás de mi hombro, respirando en mi cuello. Me congelé. No podía moverme. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil, con la llave oxidada en la mano y esa sensación helada detrás de mí. Finalmente, reuní el coraje suficiente para voltear la cabeza. No había nada. O al menos eso parecía. Pero el aire seguía pesado y el frío seguía adherido a mi piel. Me alejé de la puerta lentamente, sin apartar la vista del pasillo. Mientras lo hacía, las luces comenzaron a parpadear otra vez, esta vez más rápido, como un latido. No podía entender por qué, pero sentía que algo estaba intentando llamar mi atención, guiarme hacia algún lugar. Regresé al escritorio de seguridad, decidido a revisar las cámaras nuevamente. Quería asegurarme de que lo que había visto antes no fuera algún tipo de alucinación. Pero al encender los monitores, la pantalla estaba completamente negra. Intenté reajustar las conexiones, pero las cámaras parecían fuera de servicio. Todas menos una. La única cámara que funcionaba era la del pasillo trasero. La imagen estaba distorsionada, pero podía ver algo moviéndose, algo que no debería estar ahí. Era esa figura otra vez. No caminaba, no se movía con naturalidad. Estaba de pie, inmóvil, mirando directamente a la cámara, con esa ausencia de rostro que me hacía temblar. Decidí que era suficiente. Tomé mis cosas y me dirigí hacia la puerta principal, pero justo cuando estaba a punto de abrirla, escuché el sonido de algo arrastrándose. Venía desde el pasillo trasero. Era un sonido seco, como si alguien estuviera tirando algo pesado por el suelo. El instinto me decía que debía salir de ahí de inmediato, pero algo, quizás la curiosidad o el terror, me obligó a volver a mirar. Lentamente avancé hacia el pasillo, mis pasos resonando en el silencio.
Cuando llegué, el pasillo estaba vacío, pero las cajas que solían estar apiladas en las estanterías estaban ahora en el suelo, formando un camino que terminaba frente a una puerta que nunca había notado antes. Era una puerta pequeña, casi oculta detrás de una de las estanterías. No parecía parte del diseño original del almacén. Parecía más antigua, con la pintura desconchada y marcas de arañazos en la madera. En el centro de la puerta había una cerradura, y al mirarla, supe exactamente para qué era la llave que había encontrado. Mi mente me gritaba que no lo hiciera, que saliera corriendo y nunca volviera. Pero mis manos parecían actuar por su cuenta. Inserté la llave en la cerradura y la giré. Al hacerlo, sentí una especie de vibración en el suelo, como si algo se hubiera despertado. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como un grito en la oscuridad. Detrás de la puerta, solo había unas escaleras que descendían hacia lo que parecía ser un sótano. Un sótano que no aparecía en ningún plano del edificio que me habían mostrado. El aire que salía de ahí era pesado, húmedo y olía a tierra mojada. Tomé mi linterna y comencé a bajar. Cada escalón parecía interminable, y el eco de mis pasos se sentía más profundo de lo que debería. Cuando finalmente llegué al final, me encontré en una especie de habitación subterránea. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados en la piedra, símbolos que no reconocía pero que parecían antiguos, como si hubieran estado ahí durante siglos. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, un objeto cubierto con un paño negro. Me acerqué lentamente, cada paso acompañado por ese extraño frío que ahora era casi insoportable. Estiré la mano y levanté el paño. Debajo de él había un espejo. Pero no era un espejo normal. La superficie no reflejaba mi rostro ni nada de lo que había en la habitación. En lugar de eso, mostraba algo diferente. Era el almacén, pero no como lo conocía. Las estanterías estaban llenas de cajas rotas, las paredes cubiertas de moho, y las luces parpadeaban con un tono rojizo. Pero lo que más me aterrorizó fue ver a la figura sin rostro de pie en el centro de la imagen. Y entonces, lentamente, levantó una mano y la colocó contra el vidrio. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Rápidos, firmes, acercándose. Giré la cabeza de golpe, pero no había nadie ahí. Cuando volví a mirar el espejo, la figura ya no estaba en el reflejo. En su lugar, lo único que vi fue mi propio rostro. Pero algo estaba mal. Mi expresión no era la que yo tenía en ese momento. Era una sonrisa. Una sonrisa que yo no estaba haciendo. Retrocedí instintivamente, alejándome del espejo, pero tropecé y caí al suelo de la habitación subterránea. Mi linterna rodó lejos de mí, dejando la mayor parte del lugar en sombras. Lo único que se veía claramente era el espejo, iluminado débilmente por una luz que parecía surgir de su propio interior. La sonrisa en el reflejo, mi sonrisa, seguía ahí, fija, como si me estuviera desafiando a acercarme de nuevo. Me levanté lentamente, con la respiración entrecortada, y traté de racionalizar lo que estaba viendo. Pero no había lógica que pudiera explicar lo que estaba pasando. De repente, el espejo comenzó a emitir un sonido, como un murmullo bajo, casi imperceptible. Me acerqué un poco, tratando de entenderlo. Era como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, susurrando algo incomprensible. Pero entonces, de entre los murmullos, una palabra se hizo clara, pronunciada con una voz gutural y fría: «Quédate». Mi corazón dio un vuelco. Fue en ese momento cuando sentí que ya no estaba solo. El aire en la habitación cambió. Era como si la atmósfera misma estuviera viva, pulsando alrededor de mí. Y entonces lo vi, reflejado en el espejo, la figura sin rostro. Estaba detrás de mí, más cerca que nunca. Podía sentir su presencia, esa ausencia de humanidad que era más aterradora que cualquier otra cosa. Pero cuando me giré, no había nada ahí. Solo oscuridad. Y sin embargo, en el espejo, seguía viéndolo, quieto, inmóvil,
pero ahora levantando lentamente ambas manos hacia el cristal. El sonido de algo quebrándose llenó la habitación. Fisuras comenzaron a aparecer en la superficie del espejo, como si estuviera a punto de romperse. Pero en lugar de colapsar, parecía abrirse, como una ventana que mostraba un lugar diferente. Un lugar oscuro, vacío, donde innumerables sombras se movían lentamente. Y entonces lo entendí. El espejo no era solo un objeto. Era una puerta. Una puerta a algo que no pertenecía a este mundo. Antes de que pudiera moverme, una de las sombras comenzó a atravesar la grieta en el espejo. Primero una mano, delgada y alargada, luego un brazo completo. Se arrastraba con lentitud, pero con una fuerza que parecía imparable. En pánico, busqué algo con lo que pudiera defenderme. Encontré una vieja tubería oxidada en el suelo y la agarré con fuerza. Cuando la sombra comenzó a salir completamente del espejo, levanté la tubería y la golpeé contra la superficie. El espejo emitió un chillido ensordecedor, como si fuera un ser vivo que acababa de ser herido. Pero no se rompió. En lugar de eso, las grietas comenzaron a cerrarse rápidamente, como si el espejo estuviera intentando repararse a sí mismo. Las sombras que intentaban salir se detuvieron, retrocediendo lentamente hacia la oscuridad al otro lado. Y entonces, de la nada, la figura sin rostro apareció de nuevo, esta vez dentro del espejo. No hizo ningún movimiento. Solo se quedó ahí, mirándome sin ojos, mientras el espejo finalmente volvía a su estado original. Pero justo antes de que las grietas desaparecieran por completo, la figura levantó una mano y señaló hacia algo detrás de mí. Mi sangre se heló. Giré la cabeza con lentitud, sabiendo que no quería ver lo que estaba ahí. Pero lo vi. En la pared opuesta a donde estaba el espejo, los símbolos tallados comenzaban a brillar, como si hubieran sido activados por mi presencia. Y entonces lo escuché otra vez: quédate. Las luces de la habitación parpadearon, y todo se volvió un caos. El suelo comenzó a temblar, las paredes parecían cerrarse sobre mí, y el aire se llenó de un rugido ensordecedor, como si el edificio entero estuviera a punto de colapsar. Sin pensarlo, corrí hacia las escaleras, dejando atrás el espejo y los símbolos brillantes. Subí los escalones de 2 en 2, sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué al pasillo del almacén, todo estaba en silencio. El frío había desaparecido, y las luces ya no parpadeaban. Era como si nada hubiera pasado. Pero entonces, noté algo extraño. El almacén parecía diferente. Las cajas estaban ordenadas de una forma distinta, y la puerta trasera, esa por la que había entrado al sótano, ya no estaba. Respiré hondo y caminé hacia la salida principal. Cuando abrí la puerta, la noche parecía más oscura de lo que recordaba. Salí al estacionamiento, encendí mi auto y conduje tan rápido como pude. Pero algo seguía inquietándome. En el asiento del copiloto había algo que no recordaba haber puesto ahí: la llave oxidada. La tiré por la ventana, pero cuando miré al espejo retrovisor, mi corazón se detuvo. En el reflejo, vi mi rostro. Y otra vez esa sonrisa que no era mía. Nunca volví a ese almacén, ni al turno nocturno. Pero incluso ahora, a veces me despierto en medio de la noche y siento esa misma presencia fría en mi habitación, como si nunca hubiera dejado el lugar. ¿Qué era ese espejo? ¿Qué significaban esos símbolos? Quizás nunca lo sabré, pero lo único de lo que estoy seguro es de que algo de ese lugar todavía me sigue. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. Solo éramos yo y una pantalla con varias cámaras de vigilancia. Había leído sobre la historia del lugar, un incendio hace años, algunos rumores de muertes no reportadas, pero la mayoría eran solo leyendas urbanas, o eso pensé. La primera noche transcurrió sin problemas, pero ya desde entonces sentí algo extraño, como si alguien me estuviera observando, aunque sabía que estaba completamente solo. El almacén era un lugar olvidado, apenas iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban cada tanto.
Todo empezó la tercera noche. Estaba revisando las cámaras cuando vi algo moverse en el monitor. Era en el pasillo 12, el más alejado del edificio. No se veía claro, solo una sombra que parecía deslizarse lentamente. Pensé que era un reflejo o tal vez un animal que se había colado. Fui a revisar con mi linterna, aunque no me hacía mucha gracia. Caminé hasta el pasillo 12, sintiendo cómo cada paso resonaba en el silencio. Cuando llegué, no había nada. Solo cajas apiladas y un olor a humedad. Pero mientras giraba para regresar, escuché un ruido detrás de mí, un susurro suave, como si alguien hubiera dicho mi nombre. Quise convencerme de que estaba cansado, que mi mente jugaba conmigo. Pero esa noche no pude dejar de pensar en lo que había oído. Durante las siguientes noches, las cosas solo se pusieron más raras. Cada vez que pasaba por el pasillo 12, sentía algo diferente, una sensación de frío que no estaba en ningún otro lugar del almacén. Luego, las cámaras comenzaron a mostrar cosas extrañas, luces que parpadeaban en lugares donde no deberían, sombras que cruzaban rápido, siempre fuera del alcance de mi vista. Una madrugada, mientras estaba revisando las cámaras, escuché un golpe fuerte. El sonido provenía de la puerta principal, que siempre debía permanecer cerrada con llave. Cuando fui a revisar, la encontré abierta de par en par, pero el candado seguía puesto. Me invadió un frío inexplicable. Antes de cerrar, miré hacia afuera y vi algo en la distancia. Era una figura de pie, inmóvil. No podía distinguir detalles, pero su presencia me llenó de una ansiedad tan intensa que me hizo cerrar la puerta de golpe y asegurarla como pude. Esa misma noche, los susurros volvieron. No uno, sino varios. Era como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie. Solo el almacén, vacío e inmenso, parecía devorarme con su silencio. Pensé en renunciar. Incluso llegué a escribir mi carta de renuncia. Pero algo me retenía, una sensación de que necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Las noches se volvieron más pesadas, cada una más extraña que la anterior. La última vez que trabajé ahí, antes de lo que ocurrió, fue la noche más aterradora de mi vida. Era una noche particularmente fría, y el viento silbaba contra las viejas paredes del almacén. Todo estaba más oscuro de lo habitual, como si las luces estuvieran perdiendo fuerza. Me senté frente a las cámaras y me preparé para otra noche incómoda, intentando distraerme con mi teléfono y un termo de café. Sin embargo, a los pocos minutos, noté algo extraño en la cámara del pasillo 7. Una de las cajas se había movido. No había nadie ahí. Me levanté de inmediato y revisé la grabación. En el video, la caja simplemente se deslizaba sola, lenta, como si alguien invisible la empujara. No quería ir, pero sabía que debía hacerlo. Agarré mi linterna y caminé hacia el pasillo 7. El lugar estaba en completo silencio, roto solo por el eco de mis pasos y el zumbido lejano de las lámparas. Cuando llegué, la caja seguía ahí, exactamente donde la cámara la había mostrado. Pero al iluminarla con la linterna, me di cuenta de algo, había marcas de dedos en el polvo, como si alguien la hubiera agarrado y empujado. Me incliné para inspeccionar, cuando escuché un sonido detrás de mí, algo suave pero claro, un golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Giré la cabeza rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Me quedé congelado por un momento, tratando de escuchar algo más. Y entonces, ocurrió. La linterna empezó a parpadear, como si las baterías se estuvieran agotando, pero eran nuevas. El parpadeo se volvió más rápido, y en ese breve instante de oscuridad, juraría que vi una sombra al final del pasillo, algo grande, que se movía hacia mí. Sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta a la oficina de seguridad, cerrando la puerta tras de mí. Me quedé sentado frente a las cámaras, tratando de calmar mi respiración. Fue entonces cuando lo vi. En la cámara del pasillo 12, la figura estaba ahí de nuevo, más clara esta vez. Era alta,
delgada, con los brazos demasiado largos y un movimiento casi antinatural. No caminaba, parecía deslizarse, sin que sus pies tocaran el suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras la figura desaparecía en las sombras del pasillo. Cambié de cámara frenéticamente, tratando de localizarla, pero no aparecía en ninguna. De repente, las luces del almacén comenzaron a parpadear, no solo en las cámaras, sino también en la oficina. El zumbido de las lámparas era ensordecedor, y por un momento pensé que todo iba a estallar. Pero entonces, todo quedó en completo silencio. No un silencio normal, sino un vacío, como si el sonido mismo hubiera sido arrancado del lugar. Fue en ese momento cuando escuché pasos. No venían de las cámaras. Venían de afuera de la oficina, justo en el pasillo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos eran lentos, pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Se detuvieron justo frente a la puerta. Miré hacia el monitor, pero la cámara que apuntaba a la entrada de mi oficina mostraba estática. La única imagen era una interferencia gris, como si algo o alguien estuviera bloqueando la señal. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. De repente, algo golpeó la puerta. No era un golpe fuerte, pero el sonido me hizo saltar de la silla. Me acerqué lentamente, con la linterna en la mano, aunque sabía que apenas funcionaba. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Me acerqué aún más, intentando escuchar algo del otro lado. Fue entonces cuando, a través de la fina ranura debajo de la puerta, vi una sombra moverse. No había nadie ahí, lo sabía, pero la sombra era clara, como si alguien estuviera parado frente a mí. Tomé aire, abrí la puerta de golpe, y no había nada. Solo el pasillo vacío y las luces parpadeando. Retrocedí lentamente, cerrando la puerta tras de mí, cuando algo llamó mi atención. En el suelo, justo donde había visto la sombra, había algo escrito con polvo, como si un dedo lo hubiera trazado: no está solo. Me quedé helado. Revisé nuevamente las cámaras, pero esta vez todas mostraban estática, todas excepto una, el pasillo 12. La figura estaba ahí, inmóvil, mirando directamente a la cámara. Aunque no tenía rostro, podía sentir que sabía que yo lo estaba viendo. Y entonces, empezó a moverse, lentamente, hacia la oficina. No corría, no apresuraba el paso, pero su movimiento era constante y aterrador. Los golpes en la puerta comenzaron de nuevo, esta vez más violentos. La luz de la oficina empezó a parpadear, y mi respiración se hizo pesada. Intenté comunicarme con alguien, pero el radio no funcionaba y mi celular no tenía señal. Los golpes se hicieron más intensos, como si algo intentara derribar la puerta. Cerré los ojos, esperando lo peor. Los golpes en la puerta cesaron de repente, dejando tras de sí un silencio que parecía aún más aterrador. Abrí los ojos lentamente, con el corazón martillándome en el pecho, preguntándome si lo peor había pasado, o si apenas estaba por comenzar. El monitor que mostraba el pasillo 12 todavía funcionaba, y en él vi cómo la figura se detuvo justo frente a la cámara. No se movía, no hacía nada, pero el solo verla ahí, tan inmóvil y al mismo tiempo tan presente, me hacía sentir que estaba siendo observado de una manera antinatural, como si pudiera verme incluso a través de las cámaras. De repente, el monitor hizo un ruido extraño, como un zumbido eléctrico, y la imagen se distorsionó. Cuando volvió a aclararse, la figura ya no estaba. Mi mente corría en círculos, tratando de decidir qué hacer. No podía quedarme allí, encerrado. Tenía que salir del almacén. Agarré mi linterna, aunque apenas iluminaba, y mi radio, aunque estaba completamente inservible, más por sentir que tenía algo con que protegerme que por utilidad. Abrí la puerta lentamente, asomándome al pasillo. Todo estaba oscuro, más de lo que debería. Las luces parpadeaban en intervalos irregulares, y el eco de mis propios pasos parecía multiplicarse. Avancé con cuidado, siguiendo el camino hacia la salida principal.
Solo pensaba en llegar a la puerta, abrirla y correr, dejar este maldito lugar atrás para siempre. Pero cuando giré en el último pasillo, me detuve en seco. La figura estaba ahí. No en las cámaras, no como una sombra distante. Estaba frente a mí, a unos 10 metros de distancia, inmóvil. Ahora podía verla claramente, o al menos lo intenté. No tenía rostro, solo una oscuridad difusa donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca. Su cuerpo era delgado, desproporcionado, con brazos demasiado largos que casi rozaban el suelo. No emitía ningún sonido, pero su presencia era tan intensa que sentía como si me aplastara. Retrocedí un paso, y en ese instante, la figura se movió. No caminaba, no corría. Se deslizaba, como si no tocara el suelo, avanzando hacia mí con una lentitud que era peor que cualquier velocidad. Mi instinto me gritó que corriera, y lo hice. Me giré y corrí por el pasillo, sin importarme si dejaba caer la linterna o el radio. Solo quería alejarme de eso, lo que fuera que fuera. Mis pies resonaban contra el suelo, y mientras corría, escuchaba algo más, pasos. No eran los míos. Eran más pesados, más lentos, pero constantes, siguiéndome a donde fuera. No me atreví a mirar atrás. Tomé un atajo hacia la salida de emergencia, un pasillo que casi nunca usaba porque estaba lleno de cajas apiladas. Las empujé con todas mis fuerzas, tratando de abrirme paso mientras sentía que los pasos detrás de mí se acercaban más y más. Finalmente, llegué a la puerta de emergencia. Estaba cerrada con una barra de seguridad que debía empujar, pero no se movía. Era como si algo la mantuviera sellada. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando, aunque sabía que nadie podía escucharme a esas horas de la noche. Fue entonces cuando lo sentí. Algo estaba detrás de mí. Me quedé inmóvil, con la mano todavía en la barra de la puerta. Podía sentir un frío intenso a mis espaldas, un frío que no era natural. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza. Estaba ahí, más cerca que nunca. Su rostro, o lo que debía ser su rostro, estaba inclinado hacia mí, como si me estudiara. Sus brazos largos se extendían hacia adelante, casi tocándome. En un último acto de desesperación, golpeé la puerta con todo mi peso, y esta vez, se abrió de golpe. Caí al suelo del estacionamiento, raspándome las manos, pero no me detuve. Me levanté como pude y corrí hacia mi coche. Las luces del almacén comenzaron a parpadear frenéticamente detrás de mí, y el sonido de las lámparas explotando llenó el aire. Encendí el motor con manos temblorosas y salí de ahí, sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé en ese lugar. Renuncié al día siguiente, sin explicaciones. No volví a pasar cerca del almacén, ni quise saber qué ocurrió después. Pero a veces, en mis sueños, revivo esa noche. Y siempre despierto con la misma sensación, que no escapé realmente, que algo de ese lugar se vino conmigo. Hace unos años conseguí un trabajo nocturno como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. El lugar era moderno, con ventanales gigantes y una iluminación tenue que hacía eco de su estilo minimalista. Parecía un trabajo fácil, recorrer los pisos, verificar que todo estuviera en orden, y pasar la noche solo en la cabina de seguridad. Pero desde la primera noche, algo se sentía raro. El aire parecía pesado, y no importaba lo mucho que tratara de distraerme con música o revisar mi teléfono, siempre había un silencio incómodo, casi opresivo. El primer turno transcurrió sin problemas. Caminé por los pasillos vacíos, revisé cada rincón, y aunque me sentía inquieto, nada fuera de lo normal sucedió. Pero al volver a la cabina, noté algo extraño. La cámara de seguridad mostraba movimiento en el tercer piso. Lo revisé 2 veces y estaba seguro de haber apagado todas las luces antes de bajar. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero decidí subir para asegurarme. Caminé por el tercer piso y efectivamente, todas las luces estaban encendidas.
Sentí un escalofrío en la nuca mientras las apagué una por una, pensando que tal vez algún sensor estaba fallando. La segunda noche, la inquietud se transformó en un leve temor. A la misma hora, exactamente a las 3:13 de la mañana, vi en las cámaras que algo se movía en el pasillo del segundo piso. Esta vez no eran luces, sino una sombra. No parecía humano, más bien era una figura alargada, casi translúcida. No quería ir, pero el protocolo me obligaba. Cuando llegué al segundo piso, no había nada. La oscuridad era absoluta y el eco de mis pasos se sentía más fuerte que nunca. De pronto, una puerta al final del pasillo se cerró de golpe, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Mi corazón se detuvo por un segundo. En la tercera noche, ya no era solo inquietud o miedo, sino una sensación de que algo no quería que estuviera ahí. Me sentía observado constantemente. Mientras hacía mi ronda, escuché un susurro, algo incomprensible pero claramente humano, viniendo desde el área de la sala de conferencias en el cuarto piso. Subí lentamente, con una linterna en la mano y mi radio en el bolsillo. Al llegar, vi que la puerta de la sala estaba entreabierta. Adentro no había nada, pero justo cuando me giré para salir, vi algo en el reflejo de la ventana. Una figura detrás de mí, inmóvil. Me volteé de inmediato, pero no había nadie. La cuarta noche fue la peor. No quería ir a trabajar, pero necesitaba el dinero. Todo estaba tranquilo hasta cerca de las 2 de la mañana, cuando una de las cámaras dejó de funcionar. Mostraba estática, pero por unos segundos pude ver algo, la misma sombra alargada de antes, de pie frente a la cámara, mirándome. No podía ver un rostro, pero sentí que sabía exactamente dónde estaba. Cuando decidí investigar, las luces del pasillo del primer piso comenzaron a parpadear. Mi linterna también fallaba. Justo cuando llegué al pasillo, el parpadeo se detuvo, y todo quedó en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché. Una respiración pesada, justo detrás de mí. Congelado en la oscuridad, la respiración detrás de mí se hizo más fuerte, como si algo estuviera justo a centímetros de mi cuello. Tragué saliva y, temblando, giré lentamente la linterna, pero cuando la encendí, no había nada. Solo silencio. Mi corazón latía tan rápido que casi podía escucharlo, pero entonces, algo rompió la calma, un golpe sordo en la puerta de emergencia al final del pasillo. Era un sonido fuerte, constante, como si alguien estuviera intentando salir o entrar. Corrí hacia la puerta, obligado por el protocolo, pero con cada paso sentía que algo estaba mal. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Sin embargo, las marcas en el suelo revelaban algo inquietante, largas huellas como si algo pesado y con garras hubiera sido arrastrado hacia el interior del edificio. Encendí las luces del pasillo para inspeccionar, pero justo en ese momento, la electricidad falló en todo el edificio. Todo quedó envuelto en un silencio que parecía respirar, como si el edificio estuviera vivo. Solo mi linterna me acompañaba mientras bajaba las escaleras. De repente, el sonido de pasos acelerados resonó por encima de mí. Miré hacia arriba, pero solo alcancé a ver una sombra moverse rápidamente hacia el techo. Cada vez que apuntaba mi linterna, parecía que eso se escondía. No pude evitarlo más, grité, pero el eco de mi propia voz me hizo sentir más solo que nunca. A las 3:33 de la mañana, algo cambió. Todas las cámaras en la cabina de seguridad comenzaron a transmitir estática, excepto una. La cámara del sótano. Nunca había bajado al sótano, era una zona del edificio que no requería rondas nocturnas. Pero en la pantalla vi claramente algo que me heló la sangre, la sombra, alargada, inmóvil, mirándome a través de la cámara, como si supiera que la estaba observando. Entonces, comenzó a caminar hacia la cámara, y la imagen se cortó justo cuando esa cosa parecía estar a punto de atravesarla. Aterrorizado, escuché un ruido que venía desde la escalera de servicio. Algo estaba subiendo lentamente, arrastrándose, cada paso más pesado que el anterior.
Sentía cómo se acercaba, como si la presión en el aire aumentara con cada instante. Cerré la cabina de seguridad y bloqueé la puerta. Traté de llamar a mi supervisor, pero no había señal. De repente, el monitor principal mostró algo nuevo. En todas las cámaras, en cada piso, la sombra estaba ahí, en cada esquina, mirándome. Finalmente, los golpes llegaron a la puerta de la cabina. Lentos al principio, luego desesperados. Cerré los ojos, esperando que todo terminara, pero cuando el ruido cesó, abrí los ojos solo para encontrarme con algo peor. Mi reflejo en la ventana frente a mí no estaba solo. La sombra estaba detrás de mí, más alta de lo que recordaba, con brazos que se extendían hasta el suelo. Y lo peor, empezó a moverse hacia mí. Conclusión. Aquella noche cambió todo. No sé exactamente cómo escapé, pero cuando salí del edificio, ya eran las 4:44 de la mañana y las calles estaban desiertas. Presenté mi renuncia al día siguiente y desde entonces no he vuelto a trabajar de noche. Pero lo más extraño es que, a veces, cuando estoy solo en casa, siento esa misma sensación, como si alguien me estuviera observando. He tapado los espejos, porque no quiero volver a ver lo que vi esa noche. Esto pasó hace unos años, cuando trabajaba como encargado del turno nocturno en una pequeña tienda de conveniencia. El lugar no era nada especial, un pasillo con refrigeradores zumbando, luces fluorescentes parpadeando ocasionalmente y un silencio tan pesado que hasta el ruido más pequeño parecía un trueno. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana y aunque al principio me emocionaba la idea de tener un trabajo tranquilo, esa sensación cambió rápidamente. La primera vez que noté algo extraño fue durante mi segunda semana. Estaba reponiendo las botellas de agua en la nevera cuando escuché un ruido, como si alguien hubiera tirado algo en el pasillo de los dulces. Pensé que era una rata, así que agarré una escoba y fui a revisar. Pero el pasillo estaba vacío, todo perfectamente en su lugar. Revisé bajo los estantes, detrás de las cajas, pero no había nada. Me convencí de que quizá había sido mi imaginación. Luego, comenzaron las sombras. Siempre era lo mismo, justo cuando creía estar solo, veía una figura oscura moverse al final de los pasillos. Era rápido, como un parpadeo. Pero siempre estaba allí, al límite de mi visión. Una vez, me armé de valor y fui directamente al lugar donde creía haber visto algo. Nada. Ni una huella, ni un rastro. Pero lo más desconcertante era cómo la temperatura parecía bajar cada vez que esto pasaba. Podía sentir el aire enfriarse, al punto de hacerme temblar. Una noche, a eso de las 2 de la madrugada, estaba en la caja revisando mi teléfono. No había clientes, y el tiempo pasaba lento, como si cada minuto fuera una hora. Fue entonces cuando escuché pasos. Claros, firmes, como si alguien estuviera caminando directamente hacia mí. Miré hacia los pasillos, pero no vi a nadie. Llamé, hola. ¿Hay alguien ahí? Nada. Pero los pasos continuaron, acercándose, hasta que parecían justo frente a mí. No sé por qué, pero en ese momento mi cuerpo se congeló. Intenté moverme, salir de la caja, pero no podía. Era como si una fuerza invisible me estuviera sujetando en mi lugar. Y entonces lo vi. Una silueta oscura, humanoide, sin rasgos distinguibles, parada al otro lado del mostrador. No hacía nada, solo me miraba, o al menos eso parecía, porque no tenía ojos, ni rostro. El zumbido de las luces se volvió ensordecedor, y el aire se volvió tan frío que podía ver mi propio aliento. Estuve así, inmóvil, durante lo que parecieron horas. Pero luego, como si nada, parpadeé, y la figura había desaparecido. Sin rastro, sin explicación. Lo único que quedaba era el sonido de mi respiración acelerada y un escalofrío que no me abandonó el resto de la noche. Lo peor de todo no fue ese momento. Fue lo que descubrí al revisar las cámaras de seguridad. Al día siguiente, después de esa aterradora noche, no podía sacarme la imagen de esa figura de la cabeza.
Mis manos temblaban mientras encendía la computadora de la tienda para revisar las grabaciones de seguridad. Necesitaba confirmar que no había estado imaginando cosas. Mientras adelantaba las imágenes de la noche anterior, todo parecía normal. Me veía a mí mismo reponiendo productos, caminando entre los pasillos, y luego, la hora exacta en la que lo vi, se congeló mi sangre. Ahí estaba la figura. Oscura, inmóvil, pero claramente visible en el video. Estaba de pie al final de uno de los pasillos, en la esquina más oscura. Se veía borrosa, como si estuviera fuera de foco, pero no había duda de que estaba ahí. Y lo peor, estaba mirándome. Bueno, mirándome, porque no tenía rostro, pero se dirigía hacia donde yo estaba trabajando en ese momento. Luego, vi cómo se movía, lento, pero con decisión, desapareciendo de un pasillo y reapareciendo en otro. Lo hacía con movimientos imposibles, como si no caminara realmente, sino que se deslizara. Lo que vi después me hizo retroceder en mi silla. En el video, me veía a mí mismo en la caja, revisando mi teléfono, mientras esa cosa aparecía justo frente a mí. Pero había algo que no recordaba haber visto en persona. Cuando la figura se acercó, su cabeza giró lentamente hacia las cámaras, como si supiera que la estaba grabando. Y entonces, la pantalla de la grabación parpadeó, se llenó de estática, y cuando la imagen volvió, yo estaba solo otra vez. Intenté convencerme de que era algún fallo en las cámaras, pero el resto del video estaba intacto. Cada minuto, cada segundo, excepto esos momentos. Después de eso, cada noche que iba a trabajar, sentía que esa cosa estaba allí, observándome desde las sombras. Había noches en las que no pasaba nada, pero otras eran peores. Escuchaba golpes en las puertas del almacén, veía latas caer de los estantes sin motivo, y siempre esa sensación de que no estaba solo. Una noche, lo que me hizo casi renunciar fue un evento que aún me cuesta explicar. Estaba limpiando uno de los refrigeradores cuando las luces de la tienda comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era un problema eléctrico, pero luego escuché un ruido sordo, como si algo hubiera golpeado el techo. Y entonces, las luces se apagaron por completo. La tienda quedó sumida en una oscuridad absoluta, excepto por el débil brillo de los refrigeradores. Caminé hacia la caja, usando la linterna de mi teléfono, pero antes de llegar, escuché un susurro. No era un susurro humano, era algo áspero, distorsionado, como si alguien estuviera intentando hablar pero no supiera cómo. El sonido venía del pasillo de los congeladores. Me quedé paralizado, intentando decidir si debía acercarme o correr. Mi cuerpo eligió la peor opción, me acerqué. A mitad del pasillo, el sonido se detuvo. Todo quedó en silencio. Y entonces, la puerta de uno de los congeladores se abrió sola, despacio, con un chirrido que cortaba el aire. El frío salió como una bocanada, pero dentro no había comida ni productos. Solo oscuridad. Oscuridad que se movía, que se retorcía, como si estuviera viva. Retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. Fue en ese momento cuando algo salió de esa oscuridad, una mano, alargada, huesuda, que se estiró hacia mí. No podía moverme, estaba completamente petrificado. La mano estaba a centímetros de mi cara cuando las luces regresaron de golpe y todo desapareció. La puerta del congelador estaba cerrada, el pasillo vacío, pero yo no podía dejar de temblar. Esa fue mi última noche. No regresé al trabajo, ni siquiera para recoger mi cheque. Dejé todo atrás. Pero a veces, en mis pesadillas, veo esa mano, esa figura, esa oscuridad viva. Y lo peor de todo es que siento que no terminé con eso. Que, de alguna manera, esa cosa tampoco terminó conmigo. Nunca supe qué era exactamente, pero ahora sé una cosa, hay algo en la oscuridad que no pertenece a este mundo. Y si alguna vez trabajas de noche, recuerda esto, nunca te confíes. Porque quizás, solo quizás, no estás tan solo como crees.